Recuerda que las mediatrices de un triángulo son las perpendiculares a los lados del triángulo trazadas en su punto medio. El punto donde se cortan las mediatrices se llama circuncentro, porque a partir de él se puede circunscribir una circunferencia al triángulo. A partir del circuncentro y con radio de O, a cualquiera de los vértices del triángulo se traza un círculo que contiene al triángulo. Como el triángulo, existen figuras geométricas que forman parte de otras. Imaginemos que este círculo corresponde a un terreno, mientras que el triángulo es un establo construido dentro del terreno. ¿Cómo se podría calcular el área que hay alrededor del establo si se conoce el área de este y el radio del terreno? Si sabes cómo solucionar el problema, resuélvelo tú mismo. Princesa, he venido a rescatarte. Oh, mi valiente príncipe, ten cuidado con el brujo geométrico. Descuida, estoy preparado para enfrentar al malvado brujo. Con que pensaban escaparse de mi castillo, ¿no? Así es. Y más vale que nos permita salir, porque de lo contrario... Ah, veo que eres muy valiente, jovencito. Pero no es necesario que saques tu espada, porque no voy a pelear contigo. ¿No? Lo que voy a hacer es ponerte una prueba. ¿Una prueba? Sí. Te haré 3 preguntas sobre geometría. Si las respondes correctamente, los dejaré ir. Pero si no, los encerraré y me apoderaré de su reino. Está bien, acepto la prueba. ¿Cuáles son las preguntas? La primera pregunta es: ¿cómo se obtiene el perímetro de un polígono irregular? La segunda pregunta: ¿cuál es la fórmula para obtener el perímetro de un decágono regular? Y la tercera pregunta es: si el perímetro de un cuadrado es de 32 metros, ¿cuál será su área? ¿Sabes tú cuáles son las respuestas a las preguntas del brujo? Cuando se habla del perímetro de una figura, se hace referencia a la medida del contorno de esta, o sea, su orilla. Para calcular el perímetro de una figura geométrica, existen 2 formas. Se aplica una u otra, dependiendo de si la figura tiene todos sus lados iguales o tiene sus lados desiguales. Veamos primero cómo se obtiene el perímetro de una figura con lados desiguales. Consiste en sumar la medida de cada uno de los lados de la figura. Este procedimiento es muy utilizado en figuras geométricas de lados desiguales. La segunda forma consiste en multiplicar la medida de uno de los lados de la figura por el total de estos. Esta forma se aplica exclusivamente en figuras geométricas con lados iguales. Con lo anterior, se puede establecer que para hallar el perímetro de una figura geométrica con lados iguales, basta con conocer la medida de uno de sus lados. Y para obtener el perímetro de una figura geométrica con lados desiguales, es necesario conocer la medida de todos sus lados. Saber obtener los perímetros de figuras geométricas con lados iguales o desiguales permite resolver cualquier problema de perímetros fácilmente. Cuando se desea obtener el área de un triángulo, cuadrado u otro polígono determinado, normalmente se recurre al uso de sus fórmulas de área.
Cada figura geométrica tiene una fórmula establecida para obtener su área, ya que sus características varían de acuerdo al número de lados y a su forma. El área de un triángulo se obtiene al multiplicar su base por su altura y dividir el producto entre 2. En el cuadrado, se determina su área elevando uno de sus lados al cuadrado. O multiplicando lado por lado. El área del rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. El área de los polígonos regulares se obtiene multiplicando su perímetro por su apotema. La apotema es la distancia que hay del centro de la figura a uno de sus lados. Casi todas las fórmulas mostradas corresponden a polígonos regulares, es decir, de lados y ángulos de igual medida. Los polígonos irregulares, a excepción de los triángulos, pueden obtener su área seccionándolos. De esta manera, es más fácil obtener las áreas de cada figura y después sumarlas todas. El triángulo es un polígono que puede utilizar la misma fórmula de área aunque sea escaleno, isósceles o equilátero. La fórmula es aplicable siempre y cuando se tengan la base y la altura del triángulo. Hemos recordado las fórmulas de área del triángulo, el cuadrado, el rectángulo y la de los polígonos regulares de 5 o más lados. Bien. ¿Ya tienen las respuestas a mis preguntas? Sí, ya tenemos las respuestas a tus preguntas. Bien. La respuesta a la primera pregunta es sumando todos sus lados. ¿Cómo? Sí. El perímetro de un polígono irregular se obtiene sumando todos los lados de la figura. Has acertado a la primera pregunta. Pero aún te quedan dos. Esto. La respuesta a la segunda pregunta es un lado 10 veces. Esto es, el perímetro de un decágono regular es igual a 10L. Se multiplica por 10 la medida de un lado para hallar el perímetro, porque el decágono tiene 10 lados. ¡Bah! ¡Ya lo sé! ¿Tienes por qué darme explicaciones? Parece que han tenido suerte con las dos primeras preguntas, pero no canten victoria. Todavía les queda una pregunta, así que adelante. ¿Cuál es el área del cuadrado? Cuyo perímetro es 32 metros. El área de un cuadrado cuyo perímetro es 32 metros se obtiene dividiendo 32 entre 4. Y elevando el resultado al cuadrado. El resultado es 64 metros cuadrados. ¡No! ¡No puede ser! Nunca antes alguien había podido contestar a mis preguntas. Pueden irse de mi castillo. ¡Son libres! No lo puedo hacer. He sido derrotado por el príncipe. Pero creo que no todo está perdido. Todavía tengo a quien vencer. Y es a ustedes. Voy a poner una prueba ahora a ustedes, para que vean que sigo siendo el más poderoso.
Así está la prueba. Responde correctamente a esas preguntas y vence tú también al brujo geométrico. ¿Recuerdas esta figura? ¿Cómo saber el área fuera del triángulo si se conoce el radio del círculo y el área del triángulo? Claro, obteniendo el área del círculo y después restándole el área del triángulo. ¿Ves qué fácil es resolver problemas de polígonos con las fórmulas de sus áreas y perímetros? ¿Ya tienes las respuestas a las preguntas del brujo geométrico? Muy bien. Compara tus respuestas con estas. Ustedes también han pasado la prueba, pero no importa. Les prepararé nuevas pruebas y verán que muy pronto, en alguna de ellas, ¡venceré! No te preocupes. No temas a lo que venga. Mejor prepárate bien para poder vencerlo a él y a sus pruebas cuantas veces sea necesario.